Y se vienen los calores, señores, en el cono sur también, en Latinoamérica, en términos generales, bueno, no solo en Norteamérica no, obviamente, pero desde México para abajo, la región del Caribe y lo que es el sur del hemisferio, empieza a adelantarse un poquito los primeros síntomas del verano. La gente se pone nerviosa, quiere salir a correr, quiere salir a caminar, quiere ser el atleta que fue hace un año atrás, pero en el medio hubo una pandemia. ¿Y qué pasa? Bueno, no estuviste haciendo deportes por 9 meses, por 8 meses. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, vamos a estar hablando con una prestigiosa médica argentina, la doctora Luz Don, que desde el Centro Vida Sana nos va a recomendar cómo hacer para ir recuperándonos, poco a poco en esa mentalidad que tenemos de deportistas, pero por el otro lado un cuerpo que está totalmente abandonado en su estado físico. De menor a mayor me va a decir, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, realmente un placer compartir esta charla con ustedes. Realmente Igualmente. todos queremos ser más musculosos y menos grasosos, lo Exacto. cual realmente no depende de tomar ningún tipo de suplemento, que está demostrado que los suplementos con cromo, con boro y demás, realmente es una cuestión de marketing, sino del balance negativo que uno puede hacer en cuanto a calorías y gasto. Realmente para tener músculo tenemos que aportar una cantidad suficiente de proteínas como para realmente dar sustento de aminoácidos para la formación del músculo. Siempre cuando uno aporta proteínas tiene que hacerlo a lo largo del día, y en general cuando uno tiene deseo de aumentar su masa muscular hay que ingerir 1.2 a 1.6 gramos de proteínas por kilo de peso. Recuerden que los alimentos que aportan proteínas son las carnes, carne, pollo, pescado, cerdo, los huevos, los lácteos, los frutos secos, las legumbres. Por ejemplo, 60 gramos de frutos secos tienen 10 gramos de proteínas. 350 gramos de leche también tienen 10 gramos de proteínas. 2 huevos pequeños tienen 10 gramos de proteínas. También, por ejemplo, 50 gramos de carne tienen 10 gramos de proteínas. La proteína, digamos, ingerida más o menos unos 40 minutos antes y unos 20 minutos después, a media hora, en lo que se deben llamar la ventana metabólica, incrementa la masa muscular. En la ventana metabólica, en ese momento, el mejor suplemento es un suero lácteo, que es el famoso suero de leche, rico justamente en algunos aminoácidos que son los que recuperan el músculo, como la leucina, isoleucina y valina. Doctora, Además, ahí le hago un paréntesis. Usted recomienda que todas las proteínas las extraigamos, si se quiere, de los alimentos per se, de los que está mencionando, como las carnes, los lácteos, o qué opina de estos preparados que dan en muchos gimnasios, que dicen esto ya viene totalmente hecho, te olvidas del resto, vos consumiendo esto, prácticamente no necesitas alimentarte, está todo bien equilibradito. bueno, realmente es preferible hacerlo a través de los alimentos, Bien. lo cual requiere muchas veces la consulta con un especialista para que arme bien el programa. Pero en ciertas circunstancias, como por ejemplo en el post-entrenamiento, en esa ventana metabólica, ahí a veces ingerir suero de leche, si uno tiene la posibilidad de tenerlo, o ya los preparados que vienen, como el whey protein, soy protein, egg protein, pueden aportar esa carga de proteínas en ese corto tiempo y de absorción rápida. Ajá. Recuerden que la ventana metabólica es media hora. Si uno va a comer hamburguesas, por ejemplo, que tienen tanta grasa y que retardan el vaciamiento gástrico, digamos, la absorción de la proteína al torrente sanguíneo se demora. Entonces, por eso en ese momento son útiles. Ya te voy a comentar algunos suplementos que, digamos, respecto de los suplementos, la cuestión es la siguiente: A ver. no tienen los estudios científicos que avalan realmente doble ciego y cómo hay que hacerlo, digamos, para hacer una recomendación científica de que demuestren que sí sirven o no. De todos los que hay, de todos los suplementos que hay, realmente hay que considerar, por ejemplo, la carnitina, que realmente digamos, estimula la beta-oxidación y mejora el aporte de energía; la creatina,
que en dosis pequeñas, 500 miligramos por día, se utiliza para el síndrome de fragilidad del adulto mayor y hasta 5 gramos en la gente más joven. Y no hay que olvidarse inclusive de la arginina, que eso uno lo puede obtener, por ejemplo, de un licuado de remolacha, que libera óxido nítrico y mejora, digamos, la oxigenación tisular. Hay que tener en cuenta que no solamente tenemos que comer proteína, tenemos que pensar en los músculos, en los huesos, en las articulaciones y en el estrés oxidativo que aumenta cuando uno hace un esfuerzo físico. Por eso es importante la vitamina D, la vitamina C, el fósforo, el calcio, el magnesio, el colágeno, para evitar las lesiones, porque es importante recuperar los músculos, pero no lesionar las articulaciones y los tendones. Y además, las dietas muy proteicas, volviendo al tema del aporte de proteínas para los músculos, acidifican. Entonces siempre hay que alcalinizarse. Recuerden que cuando hablé de hidratación, para alcalinizarse uno puede tomar té de rodajas de limón o un litro de agua con una cucharada sopera de aceite de manzana, y luego de eso, por ejemplo, durante el día. Y a la noche, bicarbonato, que no hay que pasarse, la dosis es 0,3 gramos por kilo de peso, es decir, apenas una cucharadita. Si la persona tiene presión alta, bicarbonato de potasio. Si el paciente no tiene, la persona no tiene presión alta, puede ser de sodio. ¿Sí? Y eso es una medida de evitar los calambres, la fatiga muscular y bueno, y por supuesto mantener el bienestar. Sí, y además de esta alimentación rigurosa, ¿no es cierto?, la que uno tiene que empezar a someterse y entender, tiene que cambiar el hábito alimenticio, no creerse que porque uno estuvo parado 9 meses, ya porque empiezo a hacer esta dieta salgo a correr, no sé, como hacía un año atrás, de menor a mayor, un proceso de caminar, luego empezar a trotar, en horarios que no sean donde el sol le pegue en la cabeza de lleno, ¿no? Sí, fundamentalmente, si el paciente tiene sobrepeso, si tiene más de 40 años, es importante probablemente hacer una consulta al cardiólogo, tomar la presión, a veces también hacer una ergometría, inclusive ya muchas veces en los estudiantes secundarios, universitarios, cuando empiezan sus competencias, también el control cardiológico previene de alguna manera arritmias y en fin, urgencias que la verdad que son completamente prevenibles. Así que alimentación, hidratación, las vitaminas, los micronutrientes y por último, otra cuestión que a veces sucede es que es la inflamación. Se inflaman los músculos, duelen, así que la utilización de aceite de pescado, del omega 3, muchas veces tiene un muy buen efecto antiinflamatorio. Bien, ¿sí? Así que bueno, esas son las recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta, acordarse de que esto se logra con una alimentación variada, siempre recuerden comer pescado, jugos de frutas, de verduras, bueno, los frutos secos, un trozo de chocolate que agrega grasas saludables. Bien. Y por supuesto, con respecto a los hidratos de carbono, la carga de glucógeno, muchas veces en los deportes, como por ejemplo salir a correr 2 horas, hacer una carrera en bicicleta, ahí sí se requiere el poner el ojo en la carga de glucógeno para los músculos, es decir, de azúcares. Sí, señora. Doctora, para aquellos que nos están viendo en la región del litoral, el resto de la Argentina, Latinoamérica, ¿dónde me contacto con usted como para empezar a someterme a vuestra indicación? Bueno, realmente hacemos consultas online, consultas virtuales, así que estamos encantados de recibir consultas de otras áreas que no sean de Argentina. Qué bueno eso. Sí, y sí, la teleconsulta ha sido uno de los logros, yo creo, digamos, dentro de las crisis, siempre surgen, en fin, buenas iniciativas como la teleconsulta, que realmente ayuda tanto al paciente para el control del peso, para el paciente cardiológico, para los pacientes diabéticos. Así que bueno, las consultas virtuales y bueno, y el nuevo llamo 177 con el teléfono que está en pantalla, ya tenemos todo en pantalla. Un beso grande, Luz, gracias.
Bueno, encantada. Buenas Igualmente. tardes. Chao, chao. La doctora Luz Don, entonces, médica nutricionista, dándote las recomendaciones para si querés hacerte el gran atleta, vayas de menor a mayor, sabe que hubo un periodo de pandemia muy importante en el mundo y uno, por más que tenga la mentalidad de que pueda hacer lo mismo que el año pasado, más vale prevenir y empezar a alimentarse correctamente.